Hoy nos metemos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos toca a todos, el dinero. Pero lo vamos a ver desde un ángulo que, a menudo se entiende mal, o peor, se simplifica tanto que pierde todo el sentido. Tenemos aquí varios textos que analizan las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y, la verdad, lo que proponen es increíblemente actual. Totalmente. Y la misión que nos plantean estas fuentes no es algo teológico y abstracto. Para nada. Es súper práctica. Ajá. Se trata de entender cómo estos principios, que tienen miles de años, pueden ser una guía real. Una guía para tener estabilidad financiera y, lo que es más difícil, paz interior. Hoy en pleno siglo XXI. Exacto, porque la pregunta central que sacamos de este material me parece fascinante y, sobre todo, va a contracorriente de lo que uno piensa. Sí. Normalmente escuchamos estas enseñanzas y pensamos en, no sé, en renuncia, en vivir con lo mínimo. Pero los textos nos plantean algo distinto. Nos preguntan, ¿y si en vez de ser una condena a la riqueza, fueran en realidad un manual para ser de verdad libres, financiera y emocionalmente? Es que ahí está el giro, justo ahí. La conversación que tenemos hoy sobre el dinero casi siempre va de lo mismo, la cantidad, cómo ganar más, cómo acumular. Siempre. Pero el punto de partida de las fuentes que analizamos es una observación psicológica, diría yo, muy aguda. El dinero es una de las principales fuentes de ansiedad. Si no la principal. Si no la principal, exacto. De conflicto o de estrés en la vida moderna. Entonces, el análisis que proponen no se enfoca en cuánto tienes, sino en la relación que tienes con eso que tienes. Plantean una diferencia enorme entre tener dinero y que el dinero te tenga a ti, ser gobernado por él. Me interesa muchísimo esa distinción, entre tener y ser gobernado. Para empezar a desarmar esa idea, las fuentes nos llevan a una cita muy famosa, de Lucas 12.15. Jesús advierte, «Cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende de la abundancia de los bienes». A primera vista, la frase suena a una condena total. Es difícil no leerla y pensar que tener cosas, disfrutar de ciertas comodidades, es malo en sí mismo. ¿Cómo nos proponen las fuentes superar esa primera impresión? Esa es, justamente, la lectura superficial que estos análisis quieren, deconstruir. La advertencia, según la interpretan, no es contra el dinero como un objeto, ni contra los bienes. Ok. El foco está en la palabra avaricia. Y aquí se entiende no solo como acaparar cosas, es algo más profundo. Es la falsa idea, y esa es la frase clave que usan, de que la abundancia de bienes es lo que te da seguridad, lo que define tu identidad o lo que te da valor como persona. O sea que el problema no es el estado de cuenta del banco, sino la fe que le ponemos a ese estado de cuenta. ¡Exactamente! No es el objeto, sino el lugar que ocupa en nuestro altar personal, digamos. Precisamente. Es una advertencia contra la idolatría del dinero. Si lo traducimos a un lenguaje de psicología de hoy, es un diagnóstico increíblemente preciso, ¿no? Habla de la fragilidad de construir tu estabilidad emocional sobre algo tan externo y volátil como el patrimonio. Claro. La propuesta que presentan las fuentes es radicalmente opuesta. Se trata de reconocer los recursos como una herramienta poderosa que hay que administrar con inteligencia, con sabiduría, pero sin dejar jamás que tome el timón del corazón, ni de las decisiones importantes, y sobre todo de las emociones. Esto me lleva directo al caso de estudio que proponen los textos, que es el del joven rico en los evangelios. Es una historia que todos conocemos, o creemos conocer. Siempre se cuenta como el relato de alguien a quien le piden que lo deje todo y no puede. Pero la interpretación de las fuentes que tenemos aquí es mucho más sutil. Mucho más, sí. Lo presentan como el arquetipo perfecto del falso control. El análisis de la fuente es muy lúcido en este punto. El problema del joven no era su riqueza. De hecho, el texto dice que cumplía todos los mandamientos. Era, a todas luces, una buena persona. Claro, era un buen tipo. El verdadero nudo del conflicto era su incapacidad total para soltar aquello que le daba una falsa sensación de control y de identidad. Una falsa sensación de control. Eso es clave. No era solo su dinero, era lo que el dinero significaba para él. Precisamente. Su identidad estaba completamente fusionada con sus posesiones. Él no era un hombre que, entre otras cosas, era rico. Él era el joven rico. Su definición. Esa era su definición.
Por eso cuando le piden que venda sus bienes no es una prueba al azar, es un diagnóstico preciso que apunta directo a su herida. Su seguridad no estaba en su carácter ni en su fe, estaba en su patrimonio. Soltarlo era como quedarse sin piel, sin ancla, sin saber quién era. La riqueza no era una herramienta para él, era su armadura y su identidad. Y esa dinámica, esa fusión entre el ser y el tener, no ha envejecido nada. Se siente increíblemente actual. Pienso en la gente cuya identidad está tan ligada a su trabajo o al auto que maneja, que un despido o una crisis no es solo un problema de dinero. Es una crisis existencial total. Es un paralelo perfecto. Las fuentes describen un escenario que vemos todos los días y que rompe totalmente con la idea de que más dinero es igual a más paz. Describen a personas con ingresos altísimos que viven con una angustia permanente, atrapadas en deudas para mantener un estilo de vida que proyecte éxito, pero que por dentro les robe el sueño. Uf, sí. Y por otro lado, describen a personas con muchos menos recursos que, con orden, con planificación, con una perspectiva clara, han logrado una tranquilidad y un equilibrio que los otros no pueden comprar. Después de analizar estos casos, entiendo que la conclusión a la que apuntan las fuentes no tiene tanto que ver con la cantidad de ceros en la cuenta, ¿verdad? Para nada. Esa es la conclusión central. El problema no es la cifra. El verdadero meollo del asunto es la gestión, es la perspectiva y la confianza. ¿En qué ponemos nuestra seguridad fundamental para la vida? ¿Qué lugar ocupa el dinero en el mapa de nuestras prioridades? La pregunta de fondo es, ¿el dinero es un siervo a nuestro servicio o ya se convirtió en nuestro amo? Ok, la teoría es potente, el diagnóstico es claro, pero sigo pensando en la persona que nos escucha, que está lidiando con las cuentas del día a día. ¿Cómo se traduce toda esta filosofía a la práctica? ¿Cómo pasamos de la parábola a la hoja de cálculo? Por suerte, los materiales que revisamos se vuelven muy concretos en este punto. Sí, y es aquí donde esta sabiduría antigua se vuelve una herramienta de finanzas personales sorprendentemente moderna. Las fuentes los desglosan en 5 principios clave. El primero es muy directo. El dinero debe servir, no dominar. ¿Y cómo se detecta que ha empezado a dominar? ¿Cuál es la señal de alarma? La señal, según explican, aparece cuando el dinero empieza a dictar las decisiones más importantes de la vida. Esas que deberían basarse en valores, en vocación, en afecto. Por ejemplo, elegir una carrera solo por lo que vas a ganar. O quedarte en un trabajo tóxico por puro miedo a la inestabilidad. O incluso basar decisiones de pareja en la seguridad financiera. Cuando el factor económico se vuelve el único criterio, o el principal, el resultado casi inevitable es la ansiedad y el miedo al futuro, porque le entregaste el control de tu vida a algo que, por naturaleza, es incontrolable. es como intentar construir una casa sobre un terreno que tiembla todo el tiempo. Entendido. Ahora, el segundo principio me parece el más contraintuitivo de todos, sobre todo para ciertos círculos de fe. Hablan de la planificación como un acto de sabiduría. Este punto es crucial, porque choca con una idea muy común. Las fuentes aclaran que hacer un presupuesto, tener un plan de ahorro, pensar en la jubilación, no es un acto de desconfianza en la providencia. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, se presenta como un acto de administración responsable, de mayordomía. Es reconocer que los recursos son una herramienta que se nos confió para gestionarla con inteligencia, con prudencia, con visión de futuro. No planificar, desde esta óptica, no es un acto de fe, es una forma de negligencia. Me parece un matiz fundamental. Desmitifica esa idea de que la fe y la prudencia no van juntas. El tercer punto lleva esto al círculo más cercano, la familia. Lo llaman protección familiar como amor responsable. Y es una aplicación muy tangible de lo anterior. Usar los recursos para dar seguridad a tu familia. Cosas tan prácticas como tener un seguro de vida, un fondo de emergencia, buscar una vivienda estable. Claro. Se presenta como una expresión práctica y concreta de amor y de responsabilidad. Es usar el dinero para lo que sirve, para construir un entorno de bienestar para la gente que más te importa. Es transformar números en tranquilidad en el hogar. El cuarto principio me resultó especialmente revelador por la conexión que hace. Es la relación entre el orden financiero y el orden mental. Lo que es fascinante aquí es el vínculo psicológico que establecen. La fuente explora cómo el caos financiero externo, las deudas descontroladas, no tener un presupuesto, el gasto impulsivo,
muchas veces es un espejo de un desorden interno. Tiene sentido. Sugieren que el acto de poner las finanzas en orden no es un simple ejercicio matemático. Puede ser un proceso profundamente espiritual y terapéutico. Poner claridad y control en el dinero puede generar una cantidad sorprendente de claridad y paz en la mente. Tiene todo el sentido del mundo. Es como la ley universal del cajón desordenado. Uno nunca sabe qué va a encontrar ahí, y la energía mental que gastas evitando abrirlo es mucho mayor que la que necesitas para ordenarlo de una vez. Es la analogía perfecta. Ese ruido financiero constante, esa preocupación que está siempre ahí, de fondo, consume un ancho de banda mental enorme que podría usarse para cosas mucho más productivas y significativas. Y eso nos lleva directamente al quinto y último punto, que de alguna manera engloba a todos los demás. Propósito antes que acumulación. Este es el gran cambio de paradigma, porque choca de frente con la cultura del éxito que nos rodea. Exacto. Si el objetivo es simplemente acumular por acumular, el dinero se convierte en un fin en sí mismo. Y ahí entramos en un juego que no se puede ganar. Siempre va a haber alguien con más, siempre habrá un nuevo nivel que alcanzar, una nueva meta de consumo. Es un pozo sin fondo. Una carrera sin fin. En cambio, las fuentes proponen que el objetivo real debe ser usar el dinero como una herramienta para fortalecer el bienestar emocional y la paz interior. El dinero, bien administrado, nos permite ser más generosos, tener menos estrés y dedicar nuestro tiempo y energía a proyectos que tienen un propósito que va más allá de lo material. Hay una frase en uno de los textos que me parece que resume toda esta sección de una manera increíblemente potente. Dice, Jesús no propone pobreza mental, sino libertad interior frente al dinero. Y creo que esa es la clave de todo lo que hemos hablado. No se trata de no tener, sino de ser libres de la tiranía que puede suponer el tener. Exactamente. La libertad de poder tomar decisiones basadas en valores y no en el miedo financiero. La libertad de saber que tu valor como persona no sube y baja con el mercado. La libertad de disfrutar lo que tienes sin el pánico constante a perderlo. Esa es la libertad a la que apuntan estas enseñanzas. Entonces, si tuviéramos que recapitular la gran idea que nos dejan estas fuentes, no estamos hablando de un manual de privaciones ni de una condena a la prosperidad. Es más bien una guía para recolocar el dinero en su lugar correcto, como un medio para vivir bien, para construir una vida estable y con propósito, en lugar de permitir que se convierta en un sustituto de la confianza, la paz y el verdadero sentido de la vida. Correcto. No es una filosofía antidinero, es una filosofía pro vida. Se trata de poner el dinero en su sitio, como una herramienta útil, necesaria, pero, en última instancia, secundaria al propósito vital de cada persona. Y para cerrar, hay una reflexión en el material que me pareció la prueba de fuego. La pregunta que cada uno puede llevarse para pensar. Es muy simple y directa. Pregunta: ¿en tu vida, ahora mismo, el dinero te da paz o te la quita? Esa es la prueba definitiva. Porque si el dinero es una fuente constante de preocupación, de conflicto en las relaciones, de ansiedad sobre el futuro, entonces, sin importar la cantidad que tengas, está claro que está ocupando un lugar que no le corresponde. Se ha convertido en un amo exigente, en lugar de ser un siervo útil. Las fuentes nos invitan a hacernos esa pregunta. Y, llevando esa idea un paso más allá, podríamos plantearnos esto para la reflexión personal. Si por un solo día el dinero dejara de ser un factor determinante en nuestras decisiones, ¿qué cambiaría? ¿Qué haríamos diferente en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestro tiempo? Y quizás más importante aún, ¿qué revela esa respuesta sobre los verdaderos tesoros que, en el fondo, ya valoramos en nuestra vida?